Historias de Terror de México presenta 5 relatos de terror de traileros ocurridos en Monterrey, Nuevo León, México. Me sentía feliz porque iría a Monterrey después de varios días de estar lejos de mi tierra. Me asignaron una carga con destino a un parque industrial en Suazo, Nuevo León. Salí desde muy temprano. El alma del trailero se apoderó de mí dándome esas energías divinas. Iba feliz. Visitaría la tumba de mi padre en el Panteón de Santa Rosa. Total. El tiempo se me fue en cargar. Pensaba en llegar de todas formas al panteón, a visitar a mi padrecito. Llegada la oscuridad de la noche agarré mi tráiler. Me fui directo a López Mateos para tomar un atajo a Santa Rosa. En ese momento sentí un susurro en mi oído. Sin embargo, las ansias de visitar la tumba me hacían que ignorara todo a mi alrededor. Por fin llegué al panteón. Era ya muy tarde. Estaba totalmente solo. Alrededor se escuchaban algunos gatos maullar y el cantar de uno que otro grillo. Por casualidad, el portón del panteón estaba abierto. Aproveché y entré de inmediato. Caminé deprisa. Me dirigí a postrarme a la tumba de mi santo padre. Estuve hincado unos 15 minutos. Luego me entró el pendiente de mi tráiler parqueado afuera. Al salir del panteón escuché el crujir de hojas secas. Era una fuerza algo extraña. Como una energía que me obligaba a girar mi cuerpo y ver hacia atrás. Pero no lo hice. Empuñé mis manos y me fui por mi camión. Al subirme tras prender el tráiler, escuché un leve suspiro en mi camarote. Di marcha a mi tráiler. Y al meter los cambios otro suspiro aún más fuerte penetró en mis oídos. Miré por el retrovisor y vi claramente a una mujer pálida, de ojos grandes, amarillos. Con su cabello negro, vestía una túnica blanca. Esta se encontraba en mi camarote. Tragué algo de saliva. La sangre se me fue hasta los talones. Pues parecía títere. No podía moverme. Aceleré mirando al frente. Y al ver de nuevo el espejo ya no había nadie. Giré la cabeza y ya no estaba la mujer en el camarote. Quizás yo mismo incité que este fantasma o entidad me siguiera del panteón. Lo único que pensé fue darle el visto bueno. Que esa presencia solo me dio su buena suerte para seguir mi camino de trailero. El copiloto fantasma. Historia basada en una experiencia real. Era un inicio de semana excelente. Y sobre todo para mí que soy un aventurero. Transcurría todo normal y fui a cargar al centro de Monterrey donde fabrican vidrio. Como eran muy especiales con la caja donde tenía que subir el vidrio. La limpié, revisé y me fui. Circulé por Sendero hasta Barragán. Posteriormente Guerrero hasta llegar a Ruiz Cortines. Y llegar a esa fábrica de vidrio que se encuentra cerca de unos rieles a donde tendría que llegar y estacionar a registrarme. 2:30 de la madrugada. Todo estaba perfecto. Excepto que yo tenía mucho sueño y aún tendría que cargar. Por un momento me quedé dormido escuchando la música y pensando que me hablarían para la carga. Tal vez fueron horas las que me quedé dormido. Cuando de repente un fuerte viento empezó a mover el tráiler. Un viento bastante helado. Cerré una ventana por donde entraba el aire. Estaba oscuro y yo ahí esperando el llamado para cargar. Me dispuse a seguir durmiendo cuando de pronto escuché un silbido fuerte. Que hasta pensé que era el guardia que me estaba hablando. Inmediatamente me paré. Observé. Y no había absolutamente nadie afuera. Supuse que era un colega que ya esperaba con otros 15 su turno. Volví a recostarme y escuché de nuevo ese silbido más fuerte. Me puse bastante enojado. Salí rápidamente y bajé.
Me asomé para todos lados sin ver nada. Volví a subir a mi tráiler. Era cambio de turno de la empresa. Seguí ahí desde muy temprano, pero no llegaba nadie. Cerré los ojos y de pronto un ruido terrible me despertó. Eran como arañazos que se escuchaban en mi cabina. Me quedé quieto por unos minutos y estos continuaban. Luego eran como terribles pisadas las que se escuchaban. Pensé que era un ladrón. Me subí a la cabina por la parte de afuera y no había nada. Desde lo alto de mi tráiler se veía una suma tranquilidad. En eso, una carcajada sonó en mi oído. Pero ¿cómo era posible si me encontraba completamente solo? Entré en mi cabina y obviamente no había nadie. ¿Quién pudiera ser? Me pregunté. Cuando de pronto un escalofrío recorrió mi cuerpo, y esas carcajadas seguían retumbando en mis oídos. Giré el cuello de un lado a otro para ver quién era y nada. Fue un lapso de 3 minutos que esas risas estaban tratando de enloquecerme. Comencé a rezar como mi abuela me enseñó. Me bajé de la cabina y tomé el volante. En eso un viento helado se apropió de mí. Como si alguien soplara del lado del copiloto y no me equivoqué. Fui girando lentamente mi cabeza hacia el lugar del copiloto. Y ahí estaba un hombre mirándome fijamente con una gran sonrisa en su rostro. Al intentar tocarlo, fui testigo de cómo ese hombre se desvaneció de la nada, siendo lo último que recuerdo al caer desmayado. Al pasar del tiempo un guardia se acercó y me despertó. Pues era mi turno de cargar. Es una de las experiencias más aterradoras que he vivido como trailero. Espero que les guste mi historia. El señor flotando. Hace tiempo atrás viajé por la carretera que conduce a Encarnación de Guadalajara a Monterrey, a la altura de San Juan de los Lagos, para tomar el libramiento a Aguascalientes y tomar la pista de Zacatecas. Cuando de repente escuché risas atrás de mi camarote, por lo que no tomé mucha importancia, ya que eran las 23:00 de la noche de un viernes. Pues en esos pueblitos hay movimiento y tráfico constante. Llevaba el vidrio abajo para ir viendo a los alrededores. Al tomar una rotonda para agarrar la carretera libre se me atravesó un señor ya de grande edad y con su bastón. No distinguí de qué lado salió, por lo que mi reacción fue brusca al frenar. A lo cual seguí avanzando. Sin darme cuenta atrás venía una camioneta con un remolque y traía 2 caballos. Que por cierto eran negros y les brillaba el pelaje en la oscuridad, ya que los visualicé al dar la vuelta. Por un rato todo iba bien. Ya cruzaba la medianoche y el cielo daba una visión amable con un brillo de las estrellas. Cuando de un momento a otro miré a un hombre que caminaba sobre la orilla de la carretera. Y solo fui checando la distancia del vehículo que venía atrás. Puse intermitentes como precaución de que iba a girar a la izquierda, para no pegarle a aquel hombre en marcha. Por cierto, aquel hombre iba muy lento, como arrastrando los pies. Cuando me giré hacia la izquierda por el retrovisor derecho lo perdí de vista, a pesar que la luz del que venía atrás resplandecía con claridad. Mi sorpresa fue grande al ver cómo al lado mío, el mismo señor que por un momento no distinguía al hacerme a un lado, venía corriendo a una velocidad de 90 km/h aproximadamente. Pues era lo que marcaba el tablero de mi Kenworth. No lo podía creer. Y casi me desmayo de la impresión, al ver que era el mismo señor que se me había atravesado en la glorieta de la entrada de Encarnación. Durante unos 300 metros siguió corriendo al lado de mi tráiler. Lo observaba muy bien por la luz de aquella troca que me seguía desde que entré en la carretera libre de Aguascalientes. Sentía miedo por no saber realmente qué sucedía, pues venía descansado ya que dormí toda la madrugada mientras me descargaban. Aún así,
Yo seguí mi trayecto firme en mi caballo de acero. Por un instante, como si se hubiera cansado, aquel señor se fue alejando poco a poco, hasta que pude ver cómo se metía entre el monte. Impresionado, como a 2 kilómetros me paré. Y la troca con los caballos también se orilló, quedando atrás de la caja de mi tráiler. Bajé al mismo instante que el tipo de la troca lo hacía. Por un momento pensé que también había visto lo que me había pasado, ya que venía cerca de mí. Y con su luz se veía perfectamente aquel hombre que corría a mi lado. ¿Para dónde va?, me preguntó el señor de la troca. A lo cual solo respondí: a Monterrey, sin más explicación. Y checando las llantas del tráiler mientras él chequeaba sus caballos. Me acerqué diciéndole que chulada de caballos. Pues a mí me gustan mucho y por eso montaba uno de acero. El señor solo sonrió y entre sonrisas dijo: pues pareciera que mis caballos venían oliendo el tráiler. Como si fuera un caballo. Porque tenían un escándalo como si quisieran salirse del remolque. Pero se calmaron porque vi como aquel perro negro, que usted me imagino también vio. Se acercó hasta que se hizo a un lado para no pegarle. Se vino ladrándole a los caballos, pero solo por un instante. Lo que me causó más sorpresa aún, fue saber que el hombre lo vio como si fuera un perro negro. Por lo que sin decir nada, seguí mi camino recordando esa sonrisa del hombre. Y a aquel señor que corría a un costado de mi tráiler a esa velocidad. Nunca le vi el rostro, y jamás sabré realmente qué era ese hombre que a la vez era un perro. Solo los que experimentamos eso sabemos la adrenalina que se siente. Y el sudor que recorre por la frente cuando no sabes realmente qué hacer en esos instantes. Todo por andar por esos oscuros senderos que nunca sabemos la sorpresa que nos esperan. La niña fantasma. Recuerdo aquella ocasión que salí de carga de Saltillo con rumbo a Monterrey. A reportarme en la línea de tráiler para posteriormente dirigirme rumbo al Heredado. Junto a los demás caballos que gozaban en sus andanzas. Y relinchaban de emoción al ir siempre a aquellos lugares lejanos. Yo tenía entendido que por esas carreteras siempre pasan sucesos paranormales. Pero en fin, ahí voy cabalgando en mi caballo de acero. Sin embargo, tenía un presentimiento. Algo me incomodaba, que hasta mi estómago estaba revuelto. Un cosquilleo extraño. Punzadas en mi pecho. Llegué pues a la base. Desenganché mi caja y me seleccionaron la que llevaría al viaje. Mientras amarraba la carga a mi caballo de acero. Comencé a sudar frío. Volvían esas punzadas en mi pecho. Me subí al tráiler. Y cuando encendí las luces veo frente a mí una niña vestida de encaje y zapatos de tipo escolar. Calcetas blancas y 2 chongos en sus cabellos, que sin dejarme de mirar caminó al lado de mi tráiler. Deslizó una sonrisa en su rostro y seguía caminando. La seguí con el retrovisor. Y vi que fue a la parte trasera del tráiler. A lo que pensé, ¿qué es lo que quería esa niña y de dónde era? Pues ya no había nadie en la línea. Al arrancar mi camión me fui dando despacio por delante y de pronto un aroma a podrido se apropió del lugar. Avancé de inmediato y volví a buscar por el retrovisor a esa niña y no había absolutamente nadie. Recordé que los otros camioneros decían que una niña se aparecía. Un alma en pena que deambula por esa línea y de ser cierto. Me tocó presenciar ese acontecimiento paranormal. La noción del tiempo. Hace tiempo me mandaron a descargar a una empresa muy grande que se encuentra por Avenida Los Ángeles y Guerrero, en San Nicolás de los Garza. Sería mi primera vez que cargaría ahí. Sin saber cómo era la maniobra para entrar y asegurar mi carga. Eran rollos de acero. Iba muy nervioso ya que para ingresar revisan que el tráiler se encuentre en perfectas condiciones. Asimismo que el chofer cumpla con su soporte de seguridad.
Esa noche era tranquila. Me sentía nervioso porque no cualquiera cargaba en ese lugar debido a sus estrictas políticas. Eran las 11:30 de la noche cuando por fin me tocó el turno de entrar. Me dieron un lugar lejano donde apenas se veían 2 casetas. Y alrededor muchos rollos que tapaban la vista a cualquier cosa. No sabía cuáles rollos eran los de mi cargo. Pensé que alguien estaría dando instrucciones. Me bajé para ver si veía a alguien. Pero solo estaba rodeado de rollos de acero gigantes. Pronto salió un señor de entre los rollos como de unos 55 años. Venía directo hacia mí. Al estar de frente le pregunté: «Patrón, ¿sabe usted cuáles son los rollos que me tengo que llevar?». A lo que me respondió: «Es entrando en caseta. Ahí verás a tus colegas. No tiene pierde. A propósito, ¿me podrías dar la hora?». «Claro, señor. Es la 1:45. Y me respondió: «Tenga cuidado. Pues a la hora que cargan los rollos, que no se vayan a mover cuando estén en el tráiler». «Gracias, señor», le contesté, a lo que él comenzó a caminar y dijo: «Me voy. Mi familia me espera. La noche se me ha hecho eterna». «No se preocupe, don. La noche pasará rápido». De pronto, y a lo lejos, solo levantó su mano con un hasta luego, para después perderse entre la oscuridad de los enormes rollos de acero. Me moví de lugar buscando a mis colegas. Luego vi a una mujer que venía en un montacargas para guiarme hasta la base de carga. Estando ya estacionado, me preguntó por qué estaba estacionado en aquella área restringida. ¿Que cómo fui a dar hasta allá? A lo que le respondí que un guardia en caseta me guió hasta ese punto. Y que gracias al señor que andaba en ese lugar, me dijo cómo regresar. La dama se cubrió su boca con las 2 manos con un gesto de sorpresa. «Mire, señor trailero. En esta caseta solo estaba yo pasando a sus colegas al punto de carga y nadie más está en este lugar. De hecho, a estas horas solo estamos usted y yo, ya que todos los demás traileros terminaron. Solo falta usted, que andaba perdido por horas. Le voy a contar algo. Dicen que quien va a ese lugar donde hay muchos rollos, se pierde en el tiempo. Y hasta hay personas o fantasmas que deambulan por ese lugar. Esto quedará entre nosotros, ya que si la empresa llega a saber de esto, me correrán a mí por dejar que usted ande por ahí perdido. Y a usted no le dejarán entrar nunca más». Al decir estas palabras la mujer, yo me quedé atónito. Fue cuando dije que eran las 11:30 cuando ingresé. ¿Cómo era posible que en cuestión de minutos y sin darme cuenta mi reloj marca la 1:45? Cuando exactamente aquel señor me preguntó qué hora era. En ese momento la dama me dice: «Señor, son las 6:00 de la mañana». No supe qué responder. Solo miré mi reloj. Y en efecto, era la hora indicada. Me quedé en shock por unos segundos. Pues era imposible que en cuestión de minutos hayan pasado tantas horas. Es algo que hasta la fecha me tiene sin saber qué ocurrió esa noche. ¿Qué te han parecido estas aterradoras historias basadas en hechos reales? Si has llegado hasta aquí, significa que te ha gustado nuestro contenido. Gracias por ver el video. Y no te olvides de compartirlo.